Estamos con Hans, Bévense, Canavati, para analizar lo que está pasando. ¿Cómo estás, Hans? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Primero que todo por la invitación. Nos encanta conversar, debatir y estamos analizando. Primero, Hassan estaba explicando con harto detalle, digamos, el concepto del lawfare, porque entendemos que algunos lo malinterpretan como persecución política. Cuando alguien habla de lawfare, como si fuese, no sé, un complot o alguien estuviera, no sé, sobornando a otro, digamos, para tomar alguna decisión. Y eso nos parece que no es así. No sé si tú también te manejabas dentro de este concepto. Claro, bueno. Parto por preguntarte eso. Es un concepto que yo creo que tienen que manejar mucho mejor los cientistas políticos, los periodistas, Exacto, más que los abogados, pero evidentemente yo dentro de esto veo que podemos entenderlo en dos dimensiones distintas. Un lawfare puro y duro, como por ejemplo el caso de Lula y Bolsonaro, que evidentemente el juez que lo procesó después terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, ahí evidentemente es un lawfare que roza el cohecho porque hay una ganancia y un pago posterior a los servicios prestados. Y hay otro lawfare que, como decía muy bien Hassan, yo creo que son las fallas institucionales del sistema que permiten estas asimetrías de decisiones y que permiten asimetrías de poder en que ciertas personas que no tienen el poder o que no están del lado del poder pueden salir más perjudicadas por ciertos eventos de la justicia y que a veces ni siquiera son conscientes. A veces acá hay que entender que ni siquiera es que uno esté diciendo que se pueden haber juntado el día de ayer, ya que vamos a hacer. Eso no es así. De repente la justicia y los tribunales, sobre todo los tribunales de garantía, están tan estratificados por comuna que tienen distintos criterios y que perjudican a las poblaciones de las comunas. Esto no solamente lo podemos ver en los casos bullados, esto lo vemos en el día a día. Claro. O sea, caso que, por ejemplo, yo tengo... Por ejemplo, a ver. Voy a hacer porte de arma. Ya. Porte de arma. Comuna de mejores recursos, imputado de mejores recursos, medida cautelar personal en domicilio, ya sea arresto domiciliario total, nocturno, cabro pobre, de comuna pobre, prisión preventiva. Esas asimetrías del sistema son las que de repente ven, porque ¿qué es lo que pasa? Hay jueces en tribunales que ven comunas más conflictivas, más terribles y tienen, yo no voy a decir gatillo fácil ni nada, porque esos son como titulares muy... pero son más dados a otorgar prisiones preventivas que en otro tipo de tribunales. Entonces, y esas asimetrías de repente no son conscientes, claro, son propias de la práctica judicial y que los abogados las entendemos y decimos, sí, no, las relativizamos porque estamos acostumbrados a verlas todos los días. Entonces, y eso también, obviamente, llevado a un tema que puede ser político, genera pongámosle lawfare blando, digamos, en que no hay coordinación, pero que sí son asimetrías estructurales que pueden afectar las decisiones. Perfecto. Muy de acuerdo con lo que dices tú, Hans. Ahora bien, claro, esto se puede mejorar disminuyendo la discrecionalidad de los jueces, lo decía ayer el propio ex fiscal Gajardo. O sea, por ejemplo, si hay razones para que Daniel Jadwe esté en prisión preventiva, debieran haberlas también para que ocurra lo mismo con Katy Barriga, por ejemplo. Pero, sin embargo, depende mucho del punto de vista del juez. ¿Y eso tú crees que es necesario regularlo, tratar de estrecharlo para evitar que haya esta suerte de manga ancha discrecional? A ver, lo que pasa es que esa pregunta de la discrecionalidad del Poder Judicial, quitarle autonomía a un poder del Estado y quitarle autonomía a los jueces, es peligroso porque evidentemente así es como se ha llegado a abusar de la prisión preventiva en Chile. ¿Se abusa de la prisión preventiva en Chile? Sí. Eso o sea, sin duda. Sin duda. Yo creo que sí. O sea, hay prisiones preventivas, pasándonos a los casos comunes y corrientes, hay prisiones preventivas de 3 semanas. En este país. Suele suceder. ¿De 3 semanas? De 3 semanas. Una persona pasa control de detención, queda en prisión preventiva, no por la Corte no revoca, el alegato siempre, uno tiene 5 días para apelar, el alegato es en esa misma semana, y luego se presentan un par de antecedentes, se revisa y queda en la casa. Esa prisión preventiva yo creo que no cumplió ningún objetivo criminológico. Una persona que era mala, en 3 semanas no dejó de ser mala, y una persona que estuvo 3 semanas en la cárcel y ahora sí puede cumplir en la casa, siempre pudo cumplir en la casa. Y eso es un escenario que ocurre mucho en este país. También ocurre mucho, tenemos las cifras de personas que han estado en prisión preventiva que resultan absueltas al final del proceso. Ajá. Estamos hablando de más de un 20 y tantos %. O sea, uno de 5, uno de 4
personas que estuvo en prisión preventiva después termina siendo inocente o no condenado, y efectivamente es una cifra súper alta. La prisión preventiva debería tener una conversión más 1 a 1. Claro. O sea, la gente que pasó por prisión preventiva debería terminar, entre comillas, condenada, en el entendido de Claro. que se tuvieron antecedentes. O sea, era suficientes seguro. porque es la más gravosa de todas. Hay gente Claro. que no entiende esto y piensa que en el fondo la prisión preventiva es casi por defecto, pero en realidad hay una serie de instancias anteriores, lo hemos visto también en otros casos, y debiera reservarse para las circunstancias ya extremadamente graves, creo yo. Claro, entonces en ese sentido lo que pasa es que la ley nos establece en el artículo 140 requisitos de procedencia de la prisión preventiva. Las A que son A, B y C. Nosotros siempre hablamos de A, B y C. A, que exista antecedentes que justifiquen la existencia del delito. B, que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado en el ilícito. Y la C es la necesidad de cautela. Y nos dice que, evidentemente, la medida cautelar solo puede otorgarse cuando existen antecedentes que la hagan indispensable para el éxito de la investigación, la seguridad de la sociedad, la seguridad de la víctima o por peligro de fuga. Ya. Y después nos da, pero Dale, por favor. nos da indicios para decretar eso. Entonces nos dice, bueno, la seguridad de la sociedad, que es el que estamos conversando, para no extendernos tanto en otros temas, nos da indicios, nos dice el carácter de los delitos, nos dice las penas asociadas, nos pone el número de delitos y nos dice después especialmente se entenderá la prisión preventiva necesaria para la seguridad de la sociedad cuando sean delitos cometidos con ley de armas, cuando tengan pena de crimen. ¿Y qué es lo que pasa? Los tribunales muchas veces tienen una conversión automática de concurre uno, prisión preventiva. Perfecto. Y no se aplica la discrecionalidad que debiese aplicarse. En el caso Barriga concurrían estas circunstancias y el juez discrecionalmente, en el fondo, va dando cuenta, sí, concurren estas circunstancias, pero en las circunstancias propias de ella, que ya no es alcaldesa, que no tiene cómo entrar a la corporación municipal a eliminar pruebas o a cometer más ilícitos, entonces entendemos que no es un peligro para la seguridad de la sociedad concurriendo estos elementos. Y eso, si es que uno se abstrae del carácter político, es lo que debería pasar. Después debería haber el caso concreto. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en ciertos casos concretos vemos el caso concreto y en otros casos concretos nos estamos pegados y estrictamente a lo que dice la ley? Yo quería justamente llevarte a ese tipo de comparaciones, que las comparaciones nunca son buenas porque cada caso, como bien tú dices, es concreto y tiene sus propias pruebas pero lamentablemente vemos cosas que son similares a veces y que a la gente le cuesta entender por esa asimetría de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Primero quiero preguntarte, si partir por la base. En este caso, la prisión preventiva de Daniel Jadwe, ¿te parece lógica y apegada al caso concreto? Yo creo que es una posibilidad. Ya. Evidentemente, cuando uno ve los delitos que se le imputan, las penas asociadas, ya sin hablar de los antecedentes, son materia de la defensa, yo soy súper respetuoso de la defensa Por supuesto. de Daniel, sobre todo porque Ramón es un gran amigo. Entonces, Ramón, el Ramón abogado, Sepúlveda, Ramón que va a estar Sepúlveda. mañana acá. ¿Te va a estar mañana acá? Así es. Sí. ¿Fueron compañeros de universidad? Yo cuando, haciendo un poquito de... Ramón era presidente del centro de alumnos cuando yo entré a primero. Ah, a mí mira. Ramón me enseñó a hablar en público. Entonces le tengo un cariño muy Especial y particular. Le tengo un cariño Ya. especial. Pero Entonces, muy sacando eso de respetuoso, lado y diciendo y eso, lo que van es a conversar importante mañana. saberlo. Pero ahí tenemos que ver... Uy, me fui un poco. ¿De qué No, estamos hablando del... El de que tú caso de- dijiste No, que- yo te pregunté puntual si te de parecía que la prisión preventiva para el alcalde Jadwe Y tú era dijiste, puede lógica ser. en este caso. Claro. Puede ser. O sea, si nos vamos a los criterios estrictos de la ley, la cantidad de delitos, el carácter de ellos, algunos son reiterados como están imputados, efectivamente se cumplen los criterios que dice la ley para otorgar una medida cautelar de este calibre. Por lo tanto, no es que hayan sacado un conejo al sombrero al decretarla. Evidentemente, la Fiscalía no podía, si está imputando estos delitos, no podía no pedirla. Claro. Digamos, porque si no, ahí sí que darían cuenta de que, oye, te imputo por estos delitos, pero te pido arraigo y firma. Efectivamente, la misma Fiscalía está reconociendo, no tengo los antecedentes para pedirte una medida cautelar más gravosa. Entonces, desde el punto de vista jurídico, es entendible. Es entendible, es comprensible y se puede justificar. Sí. Y eso tendrá que verlo la Corte. acuerdo. ¿Ya? Por supuesto. Ahora, si me preguntan a mí, personalmente, subjetivamente, si es que
el alcalde Jadwe o cualquier otra persona imputada por los mismos hechos Claro. en arresto domiciliario total, ¿tiene posibilidad de intervenir en la investigación? Yo diría que no. Es una persona que estuvo 3 años en su cargo. Si es que hubiese querido borrar la prueba, lo hubiese hecho en esos 3 años y no a partir de esta semana. Claro. ¿Tiene posibilidades de amenazar a los testigos? Si ya no los amenazó en los 3 años anteriores, ¿tiene posibilidad de hacerlo ahora? Yo diría que Difícil, claro. no. Peligro de fuga. Ya hemos visto en este caso que el alcalde lo han increpado en aeropuertos, en aviones. O sea, ¿ustedes creen que si estuviera abordando un avión para escapar de Chile, no llegarían las cámaras y todo el mundo? Yo veo que en peligro de fuga tampoco lo hay. Tampoco lo hay, por ejemplo, en el caso de Katy Garriga, que uno diga, bueno, va a salir a comer a un restaurante. Si sale a un restaurante, la van a llenar de fotos y redes sociales se van a enterar. O Lo sea, más seguro es que ella misma lo transmita, además. ¿Ah? Claro. Pero en ese sentido tenemos que entender que yo creo que son personas que, nos guste o no, por eso doy un ejemplo de cada lado, para que no entremos en esta, los de mi lado sí, los del otro no. Yo creo que son personas que con un arresto domiciliario total cumplen las expectativas del sistema, no se van a fugar, no van a perjudicar la investigación, y un arresto domiciliario total les permite incluso seguir adelante. Porque entendamos que yo también discrepo un poco con el argumento, que eso es discrecional, de que al estar en el cargo tiene posibilidad de seguir cometiendo delitos. Sí, porque esa es la principal razón por la cual se le da la prisión preventiva, ¿no? Y se habla de la jueza de garantía Paulina Moya, da ese argumento de que al estar en su cargo podría reiterar los delitos, y por otro lado también dice que es un peligro para la sociedad, lo dice directamente también. Y dice también que esto no es un juicio político, que es un tema que yo no sé si era necesario que el tribunal lo A mí refrendara. me llamó profundamente ¿Cierto? la atención. ¿Lo habías escuchado tú antes que un juez dijera eso en un juicio? No, ¿verdad? La verdad, claro, yo creo que ahí también hay que pensar que lo que hablábamos de un lawfare blando, yo entiendo que los jueces en nuestro país son personas, son humanos, sufren presiones, no de telefonazo, digamos, pero sufren presiones de uno está llegando de que se habla a en su todas casa partes de tu todos país. los días, se deben meter a Twitter y los deben estar también acosando de alguna manera. Entonces, ahí hay que entender que muchas veces, no sé, dentro de esa humanidad pueden cometer pequeños errores de juicio, como aseverar esto, porque esa es una cuña tan pequeña, pero que da tanto para hablar, porque cuando uno dice esto, no, créanme que no es político, un lado va a decir es súper político y el otro va a decir, oye, la cosa nada no dijo, político. no es nada político. Entonces, creo que es un pequeño error, pero tampoco le buscaría ahí la quinta pata a la actuación de la jueza. Me parece sí extraño que haya pasado, pero entiendo que los jueces están sometidos a presión. Además que entendamos que los jueces tienen un sistema de ascensos que a ellos les importa mucho que los casos que ellos ven, cuando sean apelados, la Corte no les revoque la resolución. Les importa mucho, porque un juez que va mucho a la Corte en sus resoluciones y se les revoca mucho, en el fondo va quedando con un estigma de que lo hace mal. Entonces, claro, hay toda una serie de presiones que quizás no son políticas, son profesionales, que los pueden llevar, y en un caso así, en que uno tiene que tomar una decisión importantísima, que sea cual sea la decisión que tomen, va a haber alguien que los va a criticar. Me parece que sí, ahí puede haber cierta presión y claro, lo que decía Hassan antes de estar conversando, que son presiones que, si bien quizás no son políticas, pero son presiones institucionales del sistema que dan cuenta de alguna falta, yo no sé si es de independencia, pero o de capacitación o de habilidades blandas de los jueces para soportar ciertas presiones. Y es normal. El Centro de Justicia, hay manifestaciones, ahora que estábamos hablando de... qué importante eso que lo digas, porque justo hay gente diciendo que... A diario. Claro. A diario. Hay manifestaciones a diario. Hay manifestaciones a diario. Siempre en los tribunales, Entonces, de todo el mundo además, ¿no? Entonces, claro, hay manifestaciones... Los que están en contra del aborto, los que no sé qué, son como... Así Siempre se es, manifiestan. o sea, efectivamente, en causas, claro,
lo que pasa es que son manifestaciones en general que son a favor de las víctimas, entonces nadie podría criticarlas, evidentemente cada vez que hay un juicio, Sí. y ha sido en todos lados. Sí, la gente tiene, yo pienso, tiene derecho a manifestarse, puede para algunos resultar más incómodo. Hassan decía que a él no le gustaba estas manifestaciones fuera de tribunales, pero yo creo que el límite es el actuar pacífico y no violento. ¿cierto? No, sin duda. Claro, si no, está todo en Sin orden. duda, el acoso. O sea, si es que un juez hace su entrada al tribunal y lo están agrediendo, evidentemente ahí ya estamos pasando límites como sociedad. Eso Te digo que no por, puede suceder. por cosas municipales de mucho menor Impacto, impacto claro. público, digamos, no han, a mí, a la alcaldesa, no han acosado. Pero ¿Cachai? Entonces, es súper interesante lo Ese que tú punto de vista. planteas, porque Y aquí ni esto siquiera hace toda la pasó vida, eso con la jueza. Yo me- Acá yo- yo no vi que nadie se le tirara a la jueza. No, Yo- ni entran por nada. otro lado, yo recordaba que en los años 90 Entran en auto por otro lado. ¿no? en esos juicios de injuria y calumnia que se le hacían a Bombalet, llegaba un montón de gente a apoyar a Bombalet Mira, afuera. qué bueno que tú gritando, me acuerdes de "Afuera". esas cosas. ¿Te Y yo acuerdas no o me no? acuerdo que hayan salido políticos diciendo esto es inaceptable. Que me puse... En otro contexto, pero llegaba Me gente parece igual. mucho más inaceptable. No sé qué es lo que piensas tú, Hans, que cuando llega, por ejemplo, personas llegan a, como diputados o senadores, personas que tienen un puesto, a acusar a los fiscales de ser tendenciosos o de tener cierto pensamiento político. Porque eso es como con, Sí, no, con peso, ¿no? Eso efectivamente creo yo que daña las instituciones. O sea, Claro, em, porque son líderes de opinión al final, ¿no? efectivamente. Bueno, tenemos también aquí lo que dice Claudio Nash, quien es académico, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, y dice Y la abogado prisión... también, ¿no? Sí, pues, Sí, académico sí, de Derecho, académico de la Universidad de Chile en la carrera de Derecho. Dice, la prisión preventiva es una medida destinada a garantizar que la persona no se fugará, que era lo que estábamos un poco conversando, ni entorpecerá la investigación. Por ejemplo, como tú decías también, no sé, presionar a los testigos. En el caso de Chile, la prisión preventiva no puede fundarse exclusivamente en la peligrosidad. Mira qué interesante. Y ahí cito unos casos. Ahí se entiende, por ejemplo, que la jueza no le haya dado prisión preventiva al asesino o supuesto asesino en ese momento de Francisca Sandoval, que es uno de los casos que ha salido porque es la misma jueza. Para ser compatible la legislación nacional con obligaciones en derechos humanos, es necesario vincular el caso concreto peligrosidad con peligro de fuga. Y aquí la jueza en el caso Jadwe argumenta que hay peligro para la sociedad porque Jadwe es alcalde y puede reincidir. Este argumento es errado. Por una parte supone afectar la presunción de inocencia. Por otra, la peligrosidad no se vincula con la posibilidad de fuga o afectación del proceso. Además, la resolución tiene un problema de proporcionalidad. En efecto, si lo que se quiere evitar es la repetición de actos ilícitos, hay otras medidas que logran el mismo objetivo y son menos lesivas de la libertad personal, como arresto domiciliario, dice que logra el mismo objetivo. En ese sentido, parece razonable pensar que la Corte de Apelaciones modificará la cautelar. ¿Concuerdas con el profesor Nash? Sí. Sí, en todo. Sí, en todo. Sí, efectivamente, era un poquito lo que conversábamos. Acá yo veo que peligro de fuga no hay. En eso estamos sumamente claros. También estamos sumamente claros de que es una persona que recluía en su domicilio, que tampoco digamos que es una medida fácil de cumplir en la gran mayoría de los casos. Cuando uno está en un domicilio enorme puede ser, pero todos quienes hemos tenido representados en arresto domiciliario total, vemos como la salud mental se va deteriorando durante ese episodio. Basta hacer memoria cuando nosotros tuvimos cuarentenas y estuvimos todos con arresto domiciliario total. Creo que las depresiones se dispararon, la salud mental se fue un poquito a las pailas, perdonando el chilenismo. Claro. Entonces no es una medida tan afrontable si es que uno no tiene la preparación, digamos, inmobiliaria para abordarla bien. Y efectivamente, como dice el profesor Nach. Claudio Nach, a ver, acá el criterio de la prisión preventiva siempre es: ¿tengo otra medida menos lesiva, menos intensa para cumplir el mismo objetivo? Sí, no. Si lo hay, yo debería aplicar esa. La medida de prisión preventiva siempre es de última ratio. Si nos preguntamos todos, ¿podría haber sido un arresto domiciliario total? Yo creo que podría. Y si podría, ya no debería haber aplicado la prisión preventiva. Y acá justamente es lo que conversábamos antes. Aplicamos la prisión preventiva porque cumplimos los requisitos de la ley. O sea, hacemos check, check, check o vamos al caso concreto. Y Claro. justamente
al final creo que es mucho más fácil para el sistema hacer el check y decir, bueno, que lo vea la Corte. Totalmente. Yo tengo una pregunta. A ver. Procedimental. Porque una de las cosas que llamó la atención el día de ayer era la presencia de un abogado de gendarmería. Uno lo puede entender por la connotación del caso, ¿cierto? Pero también algunos juristas han dicho, es raro, que no es normal que en todos los casos donde se discute una prisión preventiva aparezca así como en el juicio de la doctora Polo, que entre el abogado de gendarmería y está ahí listo para resolver Sí, dónde... eso llama la atención, claro, ¿no? dónde finalmente él termina completando su reclusión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es normal o tú crees que por la connotación era necesario que estuviera el alcalde? Porque el abogado, perdón, porque es cierto que Gendarmería no cuenta con los abogados suficientes para estar en todos los casos donde se vean prisiones preventivas. Sí, el caso normal, caso control de detención, se otorga la medida de prisión preventiva. Si están en el Centro de Justicia, van a Santiago 1, que está ahí al lado, y luego somos los abogados quienes pedimos a Gendarmería que se haga un informe de factibilidad del cambio del cumplimiento de la medida a distintos penales, dependiendo del perfil del imputado. Y a esa audiencia se iba el abogado de Gendarmería, y ahí ellos te van diciendo, mire, por el perfil del imputado dentro de Santiago 1 tenemos, no sé, el módulo 11, que es de primerizo, es el módulo 12, que es más tranquilo, lo podemos mover para allá, o tenemos penales cerca de Santiago, Casablanca, Talagante, que son bien utilizados porque son un poco más tranquilos. Así pero es. eso es una audiencia posterior. Ahora, creo que por la entidad del caso y por la posibilidad de que se decretara una prisión preventiva, tiene que haber estado ahí el abogado citado para que informara. Pero, o sea, cuando uno ve el resultado, que voy a que se entienda lo que quiero decir, porque este es el momento en que uno lo cortan y lo funan por lo que dijo, pero creo que en el fondo le sirvió porque quedó de inmediato en capitán. Fue bueno para Jadwe que estuviera ahí en el fondo. Claro, porque en el fondo informó positivamente respecto de Capitán Llaver. Es muy difícil mover a alguien a Capitán Llaver. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque son 25 cupos y es súper chico. Así es. Y hay 25 ocupados. Entonces, es muy difícil. ¿En Capitán Llaver no estuvo Torrealba un tiempo? Sí, Sí. estuvo. Ahí, cuando estuvo detenido. En prisión estuvo ahí. preventiva, claro. Sí. Esto muy interesante esta conversación. Creo que hay grandes consensos acá. Yo quería hacer un par de comentarios y tengo una pregunta al final. Estaba pensando justamente por qué me da tanta mala espina las barras bravas fuera del Poder Judicial. Porque en otros contextos presionar a los jueces es algo profundamente antidemocrático y muy peligroso. El año 1992 en Sicilia matan a 2 jueces, ¿cierto? Ponen bombas y después disparan contra ellos. La Cosa Nostra, ¿no? La mafia es la organización por excelencia siciliana de presionar a los jueces, a los fiscales, y es lo más terrible. Cuando un juez sale de su trabajo y va a su casa, ¿ya? Está viviendo su vida privada, y si recibe presiones de barras bravas, de grupos criminales, es lo más terrible que hay, porque de esa forma es la receta para la impunidad más terrible. Entonces se entiende por qué la vida de los jueces y de los fiscales se tiene que resguardar. Tienen derecho de ser quisquillosos con eso, creo yo. Además que el tema de la prisión preventiva, seamos honestos, no es culpa de los jueces. Los jueces, después de la reforma procesal penal, bajaron el uso de la prisión preventiva. Fue un cambio de criterio político, porque es la derecha, bueno, y también van parte del centro, de que quiere volver a la prisión preventiva, porque dicen si una persona está procesada, tiene que estar en prisión preventiva por las largas demoras que existen. Tenemos un problema con la institucionalidad de muy mala calidad, y este caso del OFE es, por supuesto, un problema particular de Jadwe, pero también un problema más general del sistema de justicia en Chile. Y me gustó mucho... para terminar ese comentario, me gustó mucho algo que dijiste sobre eso de que ni siquiera es consciente a veces el tipo de sesgo que existe. Eso yo dije ayer con la comparación de las bicicletas, ¿no? Hay un video donde van un hombre negro sacando una bicicleta que está encadenada en un parque. Y inmediatamente llegan las personas para interpelarle. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Que está forceando una bicicleta. Si uno pregunta a todas esas personas
¿Ya? Pero ¿por qué están haciendo eso? Ninguno va a decir, soy racista y por eso lo estoy haciendo. Y de hecho, no creo que la gran mayoría sean racistas conscientemente. Solamente que ven un hombre joven, negro, forcejeando una bicicleta y inmediatamente piensan instintivamente, acá hay un delito. Es solamente cuando uno ve los otros videos de la mujer joven rubia haciendo eso y ven a las personas que empiezan a ayudarla con sacar la bicicleta que uno empieza a entender lo que es el sesgo no consciente. Y entonces en el caso de la jueza que decide acá con Hadwe es un peligro para la sociedad, no tiene que ser una persona de derecha, no tiene que ser ni siquiera una persona que está pensando en su carrera en un sentido de telefonazo. En ese sentido, Lofe hablando es una buena etiqueta, creo yo. ¿Te gustó la etiqueta? Justamente la pregunta, entonces. Si uno hace la comparación, Hadwe con Yáñez. Hadwe está en funciones. Y entonces la jueza dice, hay que ponerle en prisión preventiva porque podría cometer reiteración de los delitos. Si hubiesen formalizado a Yáñez durante el ejercicio de sus funciones, ¿cabría el mismo argumento? ¿Tendría que ponerle en prisión preventiva? ¿Eso explica por qué están esperando hasta que termine para formalizarlo? ¿Eso sería la prudencia que habló Ángel Valencia, el fiscal nacional en televisión abiertamente? Es decir, no es prudente formalizar en ese momento. Dice, ¿por qué esa prudencia corre para Yáñez y no para Hadwe? Claro, yo, bueno, ahí entiendo, esto ya es un comentario político, acá ya no hay tanto jurídico de fondo. Entiendo que Yáñez es la cabeza de una institución que es auxiliar de el sistema de justicia. Yo no digo que esté bien, no lo estoy justificando. Estoy buscándole una explicación, que no es lo mismo que justificarlo. Y entiendo que en ese sentido lo que ellos dicen es el mismo argumento que nosotros decíamos. A ver, está tan apuntado con el dedo y está tan bajo la vista de todos que dejémoslo terminar, porque no va a cometer ningún delito en este tiempo, y una vez que termine, bueno, veamos las cuentas con la justicia, porque sacarlo ahora podría hacer un daño a la institucionalidad. Ese mismo argumento se podría haber usado en este caso, no se usó, en eso estamos de acuerdo. Me imagino que tiene que ver con las interconexiones que tiene, por ejemplo, Carabineros con todos los poderes del Estado, o sea, ellos trabajan con todos los poderes del Estado y no un alcalde que evidentemente tiene un mecanismo de reemplazo. Creo que eso es lo que puede estar de fondo. Yo no soy político, sí, yo no claro. he trabajado nunca pero en política. Pero ¿te parece que eso, o sea, ahora, como a mí me abogado parece, penalista, ¿te parece que ese caso, ese ejemplo que te está poniendo Hassan, entonces solo tiene un criterio político, no tiene un criterio... Yo creo que jurídicamente no tiene criterio, porque es muy cierto lo que dice el profesor Nacho. Cuando usamos el argumento de dejémoslo en prisión preventiva para que no siga delinquiendo, estamos de alguna manera asegurando que los delitos por los cuales se tiene que comprender que es inocente hasta la condena, sí se cometieron. Porque está diciendo para que no cometa más delitos. O sea, los delitos de adelante están cometidos y están comprobados. A mí me llamó la atención, creo que sí, es muy interesante ese argumento. En el fondo ella está diciendo, sí, los delitos son reales. Claro. Antes de que haya una condena. Porque por lo demás, ahí abogadísticamente tuvo que haber usado muchos verbos en condicional y en probabilidad para decirlo. Y no lo usó, ¿ah? No lo usó. Entonces, claro, ahí es donde está el tema de la presunción de inocencia, que podría haber dicho, efectivamente, habiéndose comprobado que hay cierta probabilidad de que estos hechos hayan ocurrido, todo en condicional, y habiendo riesgo de que puedan cometerse más conductas de este tipo en el futuro, habría que sopesar la posibilidad de... Y en este caso no se tomaron en consideración ni... Bueno, tenemos que ir a otro lado, pero me parece súper interesante. A mí me gusta mucho, debo confesarlo. Como que soy media ñoña en eso, me encanta como analizar jurídicamente este tipo de cosas. Entonces, me parece que también el tema de que no se hayan analizado que él ha colaborado con la investigación durante 3 años, abriendo sus cuentas corrientes, abriendo todo, y además de eso que no tiene una condena anterior, digamos, debería haber sido de otra forma, ¿no? Pero bueno, no sé si eso te parece que tiene claro, lo que pasa debería es que haberse sido tomado en consideración a la hora de decidir si va a estar en una... Claro, volvemos a este juicio de discrecionalidad, porque estas son atenuantes, la colaboración con la investigación, el atenuante del artículo 11 número 9, la irreprochable conducta anterior, el atenuante del 11 número 6. Las atenuantes se tienen presentes al momento de
evaluar la cuantía de una pena una vez condenado. Entonces, cuando una persona es condenada, vemos las atenuantes para ver cuánta pena le damos. Por lo tanto, estrictamente no está dentro de del artículo 140, que vamos a ver las atenuantes y las agravantes que tenga para otorgar o no las medidas cautelares. Entonces, en un juicio estricto de revisar este checklist del 140, no cabe tanto hablar de esto. Uno como defensor siempre lo dice, mi representado tiene irreprochable conducta anterior, por lo tanto la pena a la que se expone no es la más alta de los grados y que evidentemente en cierto tipo de delitos incluso podría cumplir en libertad, por lo tanto la medida de prisión preventiva se hace desproporcionada cuando uno incluso condenado tiene una pena sustitutiva, por ejemplo. Perfecto. En este caso, por el tipo de delito, la cantidad y las penas probables, no se ve tan posible que haya una medida sustitutiva. Por lo tanto, en ese sentido creo que no se considera tanto, ya cuando la pena es de crimen, ya cuando hablamos de penas de 5 años y un día en adelante, posibles o probables, digamos, siempre desde la condicionalidad que nos obliga a la presunción de inocencia, no se toman tan en consideración las atenuantes. Si fuera un solo delito, por ejemplo, con una pena de 3 años y un día, evidentemente uno dice, oye, con esta atenuante no va a cumplir la pena completa de los 5 años, va a cumplir el tramo menor, y dentro de eso se cumple en libertad, por lo tanto no debería estar en prisión preventiva, y eso los jueces atienden a ello. Muy bien. Pero claro, acá el cúmulo de delitos y la reiteración que se le imputa hace que la irreprochable conducta anterior sea muy pequeña como para pelear con todo lo que se está imputando, insisto, condicionalmente. Muy bien. Muchas gracias, Hans, Muchas por estar gracias, aquí. A mí me gusta mucho escucharte. En otra ocasión conversamos sobre lo que tiene que ver con la adolescencia y todo eso, que siempre es tan importante, sobre todo con el penalismo penal, el populismo penal que suele abundar cuando hablamos de este tipo de cosas. Muchas gracias por estar aquí, Hans. A ustedes por la invitación. Nos vemos. Que estén muy bien. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.